Nosotros tenemos preocupación sobre varios factores de derechos humanos en Colombia, pero quisiera mencionarte dos que han sido realmente los más graves, a nuestro parecer, en 2021. Por un lado, el aumento de la violencia por parte de grupos armados en los territorios, en distintas zonas remotas del país, un aumento de los homicidios, del desplazamiento forzado, unas tasas muy altas de asesinatos de líderes sociales, que realmente son muy preocupantes y ponen en riesgo los avances de la paz en algunos de estos territorios. Y por otro lado, los abusos policiales contra el paro nacional, que fueron realmente hechos que no tienen precedentes en la historia reciente de Colombia. La ONG estadounidense Human Rights Watch publicó este 13 de enero su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, y Colombia se rajó una vez más. Ustedes dicen que persisten las infracciones al derecho internacional humanitario y las violaciones de derechos humanos por parte de tanto de la guerrilla del ELN como de las disidencias de las FARC. ¿Por qué persisten estos ataques? ¿Por qué la población civil sigue en riesgo? ¿Y por qué pareciera que estos grupos incluso pues pueden estar fortaleciéndose a pesar del acuerdo de paz? ¿Qué ha ocurrido? Mira, estos son grupos criminales, grupos irregulares, y la primera o la responsabilidad directa en estas violaciones al derecho internacional humanitario, en estos abusos y crímenes de guerra en algunos casos, corresponde a estos grupos. Y esto tiene que ver muchas veces con dinámicas regionales que hay en el país. No es lo mismo lo que pasa en Nariño, lo que pasa en Arauca o lo que pasa en Cauca. Pero lo que sí vemos a nivel nacional son tres grandes factores que explican el aumento de la violencia. Por un lado, la política de seguridad del gobierno de Duque, que no está dando resultados, que logra arrestar o dar de baja a cabecillas, pero no mejora la situación en los territorios. Por otro lado, una implementación despareja del acuerdo de paz. Y por último, la pandemia. La pandemia ha hecho en algunos territorios que los funcionarios abandonan las regiones, y los que realmente impusieron los toques de queda, los que impusieron las cuarentenas y los que luego se quedaron y aprovecharon la pandemia para expandir su control fueron los grupos armados. ¿Qué recomendaciones dan ustedes para una política de seguridad que pudiera ser más efectiva? ¿Cuáles serían esos mínimos? Claro, mira, primero, una política de seguridad que sea efectiva tiene que partir del presupuesto de que el conflicto armado con las FARC se acabó. Las FARC no existen más. Hoy Colombia no está frente a un gran ejército insurgente, sino frente a una enorme cantidad de grupos armados que tienen distintas dinámicas regionales, ¿sí? Segundo, necesitamos que esta política de seguridad esté basada en el desmantelamiento. Eso quiere decir combatir a los grupos armados, sí, pero también enfrentar sus economías ilegales, enfrentar el lavado de dinero, enfrentar la corrupción que permite que estos grupos armados florezcan y tengan vínculos con funcionarios de la policía, en algunos casos del ejército, en algunos casos de políticos locales, etc. Y por último, necesitamos una nueva política de protección de la ciudadanía, que no alcanza con chalecos antibalas, botones de pánico, con carros blindados. Necesitamos proteger a las comunidades, proteger a todas las comunidades en riesgo, y ese tiene que ser un rol central de las fuerzas de seguridad en Colombia. La desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Uribe fue altamente fallida, tuvo enormes falencias y permitió que estos grupos se crearan. Primero se crearon una enorme cantidad de grupos que luego se fueron reduciendo, y actualmente el grupo más importante es el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como ellos se denominan. El problema es que no hay una política clara para enfrentar este grupo. Está muy bien y saludamos que el gobierno del presidente Duque haya logrado arrestar a Otoniel, pero eso no ha terminado con el Clan del Golfo. Lo que pasa es que lo sustituye un nuevo comandante. Entonces necesitamos una política, puede ser una política de sometimiento de este grupo a la justicia, o una nueva política para enfrentar sus vínculos criminales, sus economías ilegales, el lavado de dinero que permite que estos grupos subsistan en el país. Además necesitamos que Otoniel rinda cuentas ante la justicia. Sería grave, sería preocupante que por el hecho de que él sea extraditado a los Estados Unidos no rinda cuentas por los crímenes de guerra de los que es responsable en Colombia. El informe también enciende las alarmas por dos fenómenos de la guerra que por un tiempo parecían estar desapareciendo: el reclutamiento forzado de niños y niñas y las masacres. En ambos hubo un incremento durante 2021. Conocemos reportes de aumento del reclutamiento forzado, aunque como tú sabes, el reclutamiento forzado siempre tiene un enorme subregistro, porque muchas veces los familiares temen que se denuncian, los hijos los pueden matar o que no los van a devolver. Muchas veces tienen la ilusión de que van a lograr que los grupos armados les devuelvan a sus hijos.
El fenómeno del reclutamiento forzado es un fenómeno muy grave en Colombia por parte de todos los grupos armados. Y para terminar con este fenómeno hacen falta algunas medidas. Primero, un proceso de prevención en las comunidades, de poder identificar cuándo hay comunidades donde hay riesgo de que haya reclutamiento de grupos armados y sacar a los niños de las zonas y asegurarnos de que nunca los menores de edad vean a los grupos armados como una fuente de oportunidades o como una fuente de trabajo. Y segundo, una política frente a los grupos armados, una política de desmantelamiento de los grupos armados, no una política simplemente de arrestar cabecillas, porque eso hasta ahora lo único que ha logrado es que se recicle la violencia, que cambien los comandantes, pero no ha terminado con los grupos armados. Han permitido que los grupos armados sigan floreciendo y sigan reclutando en muchas zonas del país. En 2021 se registró un número de masacres pues, que no se había visto desde 2014. ¿Qué factores influyeron para que Colombia pues, estuviera en este escenario que parece un retroceso en derechos humanos? Mira, lo que nosotros vemos en cuanto a las masacres es que las masacres empezaron a descender a partir del año 2012 con el inicio del proceso de paz. Y descendieron claramente, llegaron quizás a su punto más bajo en 2016 y 2017 y desde entonces han empezado a subir. Hoy el nivel de masacres en Colombia se acerca, todavía no llega, pero se acerca al nivel que existía en 2012 y 2011. Es decir, hemos perdido o estamos por perder los beneficios del acuerdo de paz en cuanto a la disminución de masacres. Eso es muy grave. Y esto se explica por los enfrentamientos de los grupos, por los esfuerzos de los grupos por mandar mensajes a las comunidades y atemorizar a las comunidades. Y en general se explica por una política de seguridad que nuevamente no ha dado resultados. Para Human Rights Watch también resulta preocupante la violencia que se vive en Colombia durante las manifestaciones del paro nacional que inició el 28 de abril de 2021, con manifestaciones que pedían tumbar la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. ¿En Colombia se respetó el derecho a la protesta durante el paro de 2021? No, mira, en Colombia se violó el derecho a la protesta pacífica durante el paro de 2021. Lo que nosotros vimos fue una brutalidad policial sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Mira, nosotros documentamos la responsabilidad de la policía, evidencias que indican la responsabilidad de la policía en al menos 25 homicidios. Documentamos, tenemos información de cerca de 60 casos de lesiones oculares. Conocemos casos de cientos de detenciones arbitrarias o abusivas, muchas veces bajo la figura del traslado por protección, esta figura que está en el Código de Policía y que se presta a todo tipo de detenciones arbitrarias sin control judicial debido. Y también algunos casos de violencia sexual contra manifestantes y transeúntes, en su mayoría mujeres. Estos son casos que no son aislados. Nosotros no creemos que sean sistemáticos, lo que sí creemos que son sistémicos, que reflejan problemas estructurales de la policía que tienen que ver con falta de controles, que tienen que ver con militarización de la policía, que tienen que ver con falta de disciplina adecuada frente a los policías que cometen abusos. A pesar del panorama preocupante, la organización destacó también avances en derechos humanos en Colombia, que se consolidaron durante 2021. Creo que hay dos buenas noticias en Colombia este año, en 2021, que vale la pena resaltar. Una es el trabajo de la JEP, que creo que ha hecho un trabajo muy importante, muy valioso, que hay que seguir respaldando. Y por otro lado, otra buena decisión, que acaso sea el legado más importante que vaya a dejar Duque en materia de derechos humanos, es el TPS para los venezolanos. Creo que esa sí que es una política buena que vale la pena destacar por parte del gobierno del presidente Duque. Creo que eso va a ser lo mejor que deje el presidente Duque en su presidencia y lo saludamos y lo celebramos. Mira, Colombia no es ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba, por supuesto. Esas son las tres dictaduras que tenemos en la región y Colombia está muy lejos de ello. Colombia tampoco tiene una situación como la que tiene El Salvador, donde El Salvador va camino a convertirse en una dictadura. Es una autocracia por culpa del ataque a las instituciones democráticas de Nayib Bukele. En Colombia hay una democracia hace muchos años, una democracia con enormes dificultades y con enormes desafíos, y vemos esfuerzos lamentablemente que buscan debilitar esa democracia en lugar de fortalecerla.